Vamos a recibir en esta mañana de viernes a Cristóbal Linero. Él nos presenta el espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Alegro de escucharte y un saludo para todos los radio oyentes de Radio Solidaria. José, aquí estamos con temor y temblor. Qué bueno. La verdad. Gracias, Cristóbal, por tu compañía. Gracias una vez más por estar aquí en directo en este magazine de amigos. Pues cuando quieras empezar, adelante. Pues muchas gracias, José. Bueno, queridos hermanos y hermanas, como he dicho, maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos estar disfrutando de este Cristo maravilloso y como siempre en estos tiempos atrás, con esta serie, el versículo clave que tenemos aquí es el Juan capítulo 6, versículo 57. Maravilloso. Como me envió el Padre viviente. Qué maravilloso de que en esta mañana tú y yo podamos decir, Señor, envíanos en esta mañana también a nosotros, envíame a mí. Quiero ser uno que coopera contigo, que es uno contigo. Hermanos y hermanas, Dios tiene un mover. Él se está moviendo secretamente, aún todos los movimientos que está habiendo. Como decían los hermanos antes en Israel y en otros sitios, Dios está obrando secretamente, por eso nosotros tenemos que estar bien expectantes, comiendo, disfrutando a este Cristo maravilloso. Estaba disfrutando el versículo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan y nos dice el versículo, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra, como hablábamos la semana pasada, que toda la palabra fue dada por el aliento de Dios, fue inspirada por Dios y es útil para que hoy nosotros podamos ser corregidos, instruidos en los caminos del Señor. Tu palabra es verdad. El 18 dice, como tú me enviaste, ve otra vez, está aquí, como tú me enviaste. Dice, como me envió el Padre viviente y él vivía por el Padre, dice, así mismo el que me come, él también. Por eso aquí el versículo 18 del capítulo 17 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello, dice el Señor en el 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos puedan ser santificados en la verdad. ¿No es maravilloso de que en esta mañana hoy nosotros podamos permanecer en la verdad, en esta vida, poder ser enviados, poder hacer aquellos portadores de Cristo, aquellos que hablan a Cristo? Hermanos y hermanas, en este tiempo que donde escasea la palabra de Dios y abunda lo malo, hoy nosotros necesitamos levantarnos como un solo y nuevo hombre. El 20, el Señor Jesús aún se acordó de nosotros, porque dice el versículo 20, estoy hablando del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mí, mediante la palabra de ellos. Nosotros somos los que hemos creído por mediante de la palabra. El Señor oró por ti y por mí, por eso tenemos que confiar de que el Señor, por muchas circunstancias que tú estés pasando, Dios está obrando secretamente en el Dios escondido, como en Esther. Ahí no se menciona el libro de la palabra de Dios, pero Dios estaba totalmente ahí secretamente funcionando con Esther y Macabeo y todo. Así que tenemos que confiar en el Señor. El 21 y todo esto, el enviarnos, el comer, el ser nutrido, ser alimentado es con un propósito, hermano. Si esto no funciona, no hacemos nada. Porque mira lo que dice el 21. Para que todos estén esparcidos, esté, digamos, fragmentado uno por un lado y otro por otro, uno aquí y otro allí. No. Nosotros necesitamos ser aquellos que funcionamos corporativamente. En el libro primero de Génesis vemos muchos individuos. Vemos a Adán, vemos a Abel, vemos a Enoc, vemos a Noé, podemos ver a Abraham, aún podemos ver a Isaac y Jacob, los 12, a José, pero al final de Génesis, ¿qué es lo que vemos? Un ataúd, realmente. Pero en Éxodo vemos de que Dios quiere funcionar corporativamente. Ya no más varones gigantes espirituales. Dios quiere un cuerpo donde Él pueda expresarse
y vivir donde no hay diferencia, donde no hay rango, porque en la vida de la iglesia, como dice el Señor Jesús, dijo, porque todos vosotros sois hermanos. Me encanta la palabra. Bueno, dice el 21, dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Escucha, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Dice que también ellos estén donde, dice, en nosotros. Maravilloso de que nosotros podamos estar dentro del Dios triuno, hermanos y hermanas. Tenemos que decir, Señor, abre mis ojos. Señor, despiértame. La noche está avanzada y está cerca, la estrella de la mañana, así que necesitamos ver este asunto. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, este versículo que viene, hermano, a mí me enloquece. Esto es maravilloso, por eso necesitamos, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, despiértate, tú que duermes. Dice, la gloria que me diste yo les he dado. Escucha, la gloria que él tenía, él nos la ha dado. Y esa gloria es Dios mismo expresado hoy dentro de nosotros. Dice, ¿para qué? Dice, para que sean uno. Uno, hermanos. Si tú no eres uno, tú estás aquí, el otro está allí. No funciona el asunto, te lo digo. Por eso el Señor lleva tanto tiempo, porque nos ve esparcidos. Y Dios quiere vernos unidos realmente, donde la gente pueda ver. Escucha ahora, dice que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como nosotros. Dice, yo en ellos. Escucha esta palabra. Yo en ellos y tú en mí. Quiere decir que si Él está en ellos, en nosotros, y el Padre dice, tú en mí, es que ellos están en nosotros, como el Espíritu. Dice, ¿para qué? Dice, para que sean perfeccionado en unidad. Aún para ser uno nosotros necesitamos ser perfeccionados. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que tú me has amado y que yo he amado a ellos como tú también me has amado. Por eso el versículo 6:17 de 1 Corintios dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Maravilloso. Necesitamos, por eso también en 1 Corintios capítulo 10, él pone el ejemplo del pueblo de Israel. El 10:3 dice, y todos comieron. ¿Qué comieron? ¿Cada uno una cosa, lo otro? No. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Dice, y esa roca espiritual dice que lo seguía. Y la roca dice que era Cristo. La roca era Cristo, por eso también Pablo en 1 Corintios 1, 9 y 10 dice, fiel es Dios, por el cual, dice, fuisteis llamados, fuimos llamados. Dice, ¿a qué fuimos llamados? A la comunión de su Hijo. Comunión, común, unión. Necesitamos solo un espíritu, un vivir maravilloso. Por eso el versículo 10 dice, os ruego, hermano, hoy necesitamos rogarnos, os ruego, hermano, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. Nosotros no podemos hablar cualquier cosa. Todos necesitamos hablar. Si tú estás en el Espíritu y yo en el Espíritu, no podemos hablar otra cosa. Con eso no quiere decir que tú tienes que ocuparte de tus hijos, tu marido, tu mujer, tu trabajo, pero realmente hay una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros, que dice, divisiones, sino que estéis, dice, perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Por eso todas las escrituras, dice la Biblia, que fue dada por el aliento de Dios. Y es útil para corregirnos. Pero claro, para cumplir todo esto nosotros tenemos un modelo, un patrón. Y ese patrón es Cristo. Ya terminamos la semana pasada con 5 puntos importantes que nosotros necesitamos acatar, tener, disfrutar y sentir. Y mira,
Y esos 5 puntos era del ejemplo que el Señor mismo, con su vivir y con su hablar y su comportar, Él nos mostró. Y el primero fue de que el Señor nunca hizo nada por sí mismo. Señor Jesús, que nada hagamos hoy nosotros por nosotros mismos. Cada cosa que tú hagas, tienes que orar para que sea la fuente de ese hacer, sea Dios mismo. El segundo punto dice que Él no tuvo su propia obra. ¿Qué obra es la que tú estás haciendo? ¿Qué obra es la que yo estoy haciendo? El tercer punto, Él no habló su propia palabra. Él todo lo que hablaba era lo que oía el Padre. Lo que el Padre mismo aún hablaba a través de Él. El cuarto dice que Él no hizo su propia voluntad. Maravilloso, Señor Jesús. Gracias que tú nos dejaste un modelo para que nosotros no andemos conforme a nuestra manera de vivir, sino la de Dios. El quinto, y Él no buscó su propia gloria. Y como dijimos, estos puntos lo mencioné, pero no mencioné los versículos que realmente respalda este habla. El punto número 1 dijimos que el Señor Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Y esto lo podemos ver, Juan 5:19 dice, y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿No es maravilloso esto? Lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hace, dice, también lo hace el Hijo igualmente. Y el Padre, el Hijo, como el Espíritu, como hemos visto, está dentro de nosotros. Así que necesitamos cambiar este mundo, hermano. El punto 2 decía, Él no tuvo su propia obra. Y entonces está el versículo Juan 1:34. Dice, Jesús le dijo, mi comida era cuando Él estaba con la mujer samaritana, su discípulo había ido allí al pueblo a comprar comida, y entonces se sorprendieron y le dijo, tenemos aquí comida. Y Él dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Escucha, dice, y que acabe su obra. Dice, Él no hizo su obra por su propia cuenta. Él tenía una obra y tú y yo tenemos otra. Eso. Dice, hay otro versículo. Dice Juan 17:4. Dice, yo te he glorificado en la tierra acabando, dice, la obra que me diste que hiciese. Es decir, Él acabó la obra que el Padre le había dado. Él no habló su propia palabra. El 3. Él no habló su propia palabra. En Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras, hijitos míos, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Hermano, Él quiere hacer hoy sus obras a través de ti y a través de mí. Tenemos que dejarnos de historia como los patos o algo que está en el agua y se sacude la cabeza. Necesitamos sacudirnos y dejar de ir todos nuestros pensamientos, porque el Señor nos dice a través de Pablo en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros, ¿qué dice? Que haya este mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. 14:24 dice, el que me ama, guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, dice, no son mías, sino del Padre que me envió. Maravilloso. Bueno, el punto 4 decía, Él no hizo su propia voluntad. Él no hizo su propia voluntad. Juan dice, 5:30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Oh, Señor Jesús, que seamos aquellos que oremos, Señor, envíame a mí. El 5 dice, y Él no buscó su propia gloria. ¿Qué gloria la que tú buscas o yo? Nosotros no tenemos nada. Nosotros somos como aquella columna de humo. No somos nada, pero Él es todo en nosotros. Dice que no buscó su propia gloria. Esto lo vemos Juan 7:18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca
la gloria del que le envió, dice, este es verdadero y no hay en él injusticia. Maravilloso. Hermanos y hermanas, esto es glorioso. Me queda un par de minutillos, voy a terminar ya, José, y voy a seguir un puntito más. Dice, aprender a Cristo es simplemente, dice, ser moldeado en el modelo de Cristo. Esto es ser conformado a la misma imagen de Cristo. Dice, a la misma imagen de Cristo. Dice, el mismo como el Espíritu que mora en nosotros, que es la ley del Espíritu de vida, con todas sus riquezas y con su vida Él se está reproduciendo en nosotros. Leo unos versículos ya aquí y termino. Y dice, Romanos 8:2, este versículo es maravilloso. Dice, porque el Espíritu de vida, ese Espíritu de vida que está en nosotros, dice, me ha librado en Cristo Jesús. Escucha, ¿de qué nos ha librado? De la ley, del pecado y de la muerte. De la ley, del pecado y de la muerte. En el mismo capítulo 8 de Romanos 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Maravilloso, hemos sido llamados. Y mira lo que dice el 29, este ya es maravilloso. Dice, porque a los que antes llamó, a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuésemos, escucha, hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea ahora el primogénito entre muchos hermanos. Maravilloso este versículo. Él es el primogénito. Él cuando estaba en la tierra era el unigénito, porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Pero cuando Él fue a la cruz y todo lo que había en Él fue ahí vivificado y llegó a ser ese espíritu para entrar dentro de nosotros, todo lo que había en Cristo y todo lo que Él era, todo lo que Él logró, todo lo que Él vivió, todo lo que Él venció, hoy está dentro de ti y dentro de mí. Maravilloso. Aquí en el capítulo 8 también de Juan, de Romano, también dice que somos más que vencedores, porque el que venció está en nosotros. Así que ahora ya no es el unigénito, sino el primogénito, porque Él se ha forjado dentro de nosotros y se ha hecho uno con nosotros. José, muchas gracias de verdad y a Radio Solidaria y a los hermanos por permitirme de compartir esta palabra, porque esta es una liberación muy grande. Hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos de verdad para que el Señor pueda fluir y conquistar esta tierra y traer de regreso a Cristo, como dice la oración. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Venga, ¿dónde? Aquí. No piense que vas a ir para arriba, no. Él quiere venir para abajo, ser uno con nosotros y cambiar toda esta situación. Hasta el viernes que viene, José, si el Señor lo permite, estaremos otra vez por aquí. Gracias. Amén.